Para entender lo que está sucediendo hoy en los pasillos del poder, primero debemos mirar hacia atrás. Hay una verdad que esta nueva exhibición nos revela y que a menudo olvidamos. Los diamantes nunca son solo piedras bonitas. Durante siglos, reyes y reinas han usado estas joyas no como adornos, sino como herramientas de poder, como mensajes codificados que brillan bajo la luz de los candelabros. Y eso es exactamente lo que nos lleva a esta historia. Imaginen por un momento, una sola joya, una mañana tranquila en una bóveda oscura y una decisión tomada en soledad que enviaría ondas de choque a través de la monarquía británica, ondas que, créanme, todavía se sienten hoy. Hablamos del broche del jubileo, una pieza cargada de historia, goteando simbolismo y con un valor que supera por mucho el precio de sus gemas. Esta joya cambió de manos en un instante fugaz, dejando a una figura real humillada en las sombras y a otra elevada a alturas inalcanzables. Pero lo más impresionante no fue el acto en sí, sino la mujer que lo ejecutó. Lo hizo con una precisión tan fría y calculada que para cuando el mundo se dio cuenta, ya era demasiado tarde para detenerla. Los expertos en la Casa Real ya lo llaman la jugada de poder más significativa desde la muerte de la reina. Pero, ¿qué pasó realmente detrás de esas puertas de acero reforzado? ¿Por qué la decisión de la princesa Ana cortó tan profundo como un cuchillo en el agua? Para entenderlo, debemos bajar a la oscuridad. Finales de 2022. Mientras Gran Bretaña y el mundo aún se secaban las lágrimas por la pérdida de la reina Isabel II, algo extraordinario se desarrollaba bajo el Palacio de Buckingham. Muy por debajo de los grandes salones de Estado, protegido por muros que controlan el clima y puertas que resisten cualquier ataque, descansa la bóveda de joyas reales. ¿Pueden imaginar ese lugar? Es un sitio donde el tiempo se detiene. Fila tras fila de cajones forrados en terciopelo suave, guardando piezas que han visto coronaciones, bodas, júbilos y décadas de deber silencioso. Cada cajón es una cápsula del tiempo. Cada pieza lleva el peso de los momentos que formaron una nación. No es un simple almacén. Es el lugar donde descansa el alma de la monarquía cuando se apagan las luces de las cámaras. En una mañana nublada, la princesa Ana bajó allí. No entró como una figura ceremonial vestida de gala, sino como la guardiana más leal de su madre. Caminaba con propósito, vestida de manera sencilla, sin la pompa del escenario. No era su primera visita desde que su madre falleció en septiembre, pero esta vez se sentía diferente. Mientras revisaba la colección personal de Isabel II, Ana no solo seguía un inventario, se dejaba guiar por la memoria y la responsabilidad. Cada cajón que abría pesaba 1 tonelada en recuerdos, pero uno en particular detuvo su mano. Dentro de un estuche de terciopelo oscuro descansaba el broche del jubileo. Su zafiro central, de un azul profundo y misterioso, atrapaba la poca luz de la bóveda. Los diamantes lo rodeaban en un patrón floral, simbolizando la unidad de todos los reinos que Isabel había servido por más de 70 años. Ana lo levantó con cuidado, sintiendo ese peso familiar en la palma de su mano. Y en ese preciso instante, algo cambió en el aire, porque Ana comprendió que no sostenía simplemente una joya hermosa. Lo que tenía en la mano era, en realidad, un arma. Aquí es donde la historia da un giro que nadie vio venir, un giro digno de una novela. Días antes, Ana se había enterado de que el interés por ese broche había surgido en otro lugar, mucho más arriba. Camila, ahora reina consorte, había mencionado la joya en privado al rey Carlos. Ocurrió durante una tarde tranquila de té en Clarence House, entre porcelana fina y luz suave, un escenario doméstico y apacible. Camila, en un tono reflexivo, hablaba sobre la difunta reina y los hitos que definieron su reinado. En medio de esa nostalgia, sugirió suavemente que usar el broche del jubileo sería una forma hermosa y adecuada de honrar los jubileos de Isabel. Si lo pensamos bien, no era una petición descabellada. Después de todo,
Camila es ahora la reina consorte. Ha trabajado incansablemente, soportando años de escrutinio público y críticas feroces para ganarse su lugar en la familia. Usar una pieza tan significativa cimentaría su posición ante el mundo y mostraría una continuidad visual con el legado de Isabel. Carlos, como buen esposo, escuchó con comprensión. Valoró el deseo de su mujer de honrar a su madre. Al principio, no hubo resistencia, solo el reconocimiento de que la idea tenía sentido emocional. La sugerencia viajó silenciosamente por los canales del palacio hasta llegar a oídos de Ana. Y cuando llegó, Ana se detuvo en seco. Piensen en lo que significaba este momento. Camila, la mujer que luchó con uñas y dientes por ser aceptada, estaba pidiendo un símbolo que validaría su posición de la manera más visible posible. Pero la mente de Ana ya estaba decidida. Lo que estaba a punto de hacer humillaría a Camila de la forma más aristocrática posible, a través del silencio absoluto y la acción invisible. Ana se negó a cruzar la línea. Cuando supo de la petición de Camila, no reaccionó con gritos ni con irritación. No lo necesitaba. Para la princesa real, esto no era algo personal, ni siquiera era un juicio sobre las intenciones de Camila. Se trataba de algo mucho más grande, el futuro de la corona. El razonamiento de Ana no nacía del sentimiento, sino del precedente histórico. En la monarquía, hay joyas que cualquiera puede usar, que circulan por la familia según la moda o la ocasión. Pero hay otras, las sagradas, que siguen una línea directa de sangre atadas al futuro del trono. El broche del jubileo pertenecía a esa segunda categoría, creado en 1977 para marcar el jubileo de plata de la reina, una celebración de resistencia tras los duros años de la posguerra, y mejorado en 2002 para el jubileo de oro. El broche era un testigo de 50 años de servicio ininterrumpido. Al negárselo a la consorte y guardarlo para la línea de sangre directa, Ana envió un mensaje claro, simple y devastador. Hay cosas que no se pueden pedir, solo se pueden heredar por derecho de nacimiento. Y así, en el silencio de esa bóveda, se ganó una batalla sin disparar una sola bala. Para la princesa Ana, aquellos jubileos que el broche representaba no eran simples fiestas en el jardín ni oportunidades para sonreír ante las cámaras de la prensa internacional. Número. Eran capítulos definitorios de un reinado que había moldeado la monarquía moderna tal como la conocemos. Para la mente pragmática de Ana, esto colocaba a la joya en una categoría completamente distinta, casi sagrada. No era un adorno de consorte, destinado a rotar de cuello en cuello según cambiaran los títulos o las esposas. Era un artefacto que definía el trono, atado a la continuidad de la sangre, no a la conveniencia del matrimonio. Su significado debía estirarse hacia adelante, hacia el futuro lejano, y no hacia los lados. Y aquí radica la distinción crítica, el matiz brutal que Ana entendió mejor que nadie y que selló el destino de esa joya. Existe un abismo de diferencia entre ser reina consorte y ser la futura reina consorte y madre del heredero. Camila mantenía su posición gracias a su matrimonio con el rey. Su legitimidad venía de Carlos. Catherine, en cambio, mantendría la suya no solo por matrimonio, sino como el eslabón vital hacia la siguiente generación de reyes. Una marcaba el presente, la otra garantizaba la supervivencia de la dinastía. Ana no necesitó convocar a Camila a una reunión tensa. No desafió a su hermano, el rey Carlos, directamente. No hubo confrontación, ni voces alzadas en los pasillos de palacio, ni declaraciones firmes. La autoridad de Ana provenía de su claridad absoluta. En su mente, el mapa ya estaba dibujado con tinta indeleble. El broche del jubileo pertenecía a Catherine, la princesa de Gales. No porque Catherine fuera mejor o más merecedora como persona, sino porque ella representaba lo que el broche siempre había simbolizado: la continuidad inquebrantable a través de las generaciones. Al aferrarse a esa interpretación,
Ana redibujó en silencio una frontera que nunca se había escrito en papel, pero que siempre se había entendido en el código de honor de los Windsor. Su decisión no fue un rechazo personal a la mujer que es Camila. Fue un rechazo a la idea moderna de que cada símbolo debe seguir al título automáticamente. Algunos símbolos, decidió Ana, siguen al tiempo. Para comprender por qué el veredicto de Ana se sintió tan definitivo y por qué la exclusión de Camila dolió tan profundamente en privado, es necesario entender qué cargaba realmente ese broche. Su valor nunca estuvo en el brillo de sus piedras. Encargado a la prestigiosa casa Garrard y compañía en Londres en 1977, el broche del jubileo fue diseñado con una intención casi mística. Presentaba un zafiro ovalado central, de un azul tan profundo y estable como el océano, enmarcado por un arreglo floral de diamantes engastados en pavé con sutiles acentos de oro tejidos a través del diseño. Cada elemento era un mensaje. El zafiro simbolizaba la resistencia y la calma en medio de la tormenta. Los diamantes representaban la unidad de los reinos que Isabel servía. El 7 de junio de 1977, el broche entró en la memoria colectiva del mundo. La reina Isabel II lo llevó durante su aparición en el balcón del Palacio de Buckingham, de pie ante multitudes que vitoreaban mientras los aviones de la RAF surcaban el cielo. Las fotografías de ese día capturaron mucho más que una ceremonia. Mostraban a una monarca segura de su papel, visiblemente conectada con su pueblo. El broche descansaba prominentemente contra su vestido pastel, quedando instantáneamente vinculado a esa imagen icónica de su reinado. Pero lo que hace a esta pieza verdaderamente extraordinaria es su intimidad. Isabel no lo reservaba solo para la pompa y el boato. Lo llevaba en momentos que realmente le importaban: banquetes de estado cruciales, reuniones políticas delicadas y, lo más revelador, en reuniones familiares tranquilas. Quienes estuvieron cerca de ella recordaban cómo a veces, distraídamente, tocaba el broche o comentaba sobre su peso, tratándolo menos como una reliquia nacional y más como un viejo amigo familiar. Le recordaba las promesas cumplidas y las responsabilidades que aún quedaban por desplegar. La historia de la joya no terminó ahí. En 2002, cuando la reina marcó 50 años en el trono, el broche evolucionó junto con su dueña. Para honrar el jubileo de oro, fue rediseñado y engastado con zafiros adicionales, integrados cuidadosamente en el diseño original. Esta actualización no cambió su identidad, la profundizó. Ahora, el broche cargaba dos hitos masivos en una sola forma: 25 años y 50 años de servicio. Se había convertido en un registro visual, capaz de trazar el arco de una vida entera sin pronunciar una sola palabra. Por eso, la decisión de Ana era inevitable. Ese broche no pertenecía a un rol momentáneo. Pertenecía al largo camino que quedaba por recorrer, llevando la historia del reinado hacia adelante, esperando descansar donde esa historia continuaría, no donde concluiría. La petición de Camila representaba exactamente lo que Ana estaba decidida a evitar: la confusión entre la posición presente y el legado futuro. Llegamos así a mayo de 2023. La decisión de la princesa real estaba lista para pasar de la intención a la acción. El escenario elegido no fue un gran salón del trono, sino el Palacio de Kensington. La elección fue deliberada, buscaba significado, no grandeza. La Oak Room, sala de roble, cálida, familiar y revestida de madera oscura, había sido durante mucho tiempo un refugio para momentos familiares privados, lejos del ojo público. Catherine, princesa de Gales, llegó primero. Su entrada fue sencilla, marcada por esa compostura serena que la caracteriza, sin rastro de ansiedad o anticipación. Vestía un conjunto simple y elegante, apropiado para una reunión privada, sin joyas que distrajeran la atención. El príncipe William estaba a su lado, ofreciendo una presencia tranquila y protectora. Aunque ninguno de los dos hablaba mucho,
Ambos entendían que aquella no era una ocasión que requiriera palabras vacías. Requería, simplemente, estar presente. La princesa Ana entró poco después. Se movía con la misma firmeza militar que la había guiado durante los meses posteriores a la muerte de su madre. En sus manos sostenía un pequeño estuche de terciopelo azul marino. El broche del jubileo descansaba dentro, invisible aún, pero su presencia se sentía en cada rincón de la habitación, cargando el aire de electricidad estática. No había asistentes para anunciar el momento, no había discursos preparados en papel de seda. Ana se paró frente a Catherine con una expresión tranquila y resuelta. Cuando habló, su voz fue medida, directa, una voz moldeada por el deber y no por el sentimentalismo. Comenzó a hablar de su madre no con largas anécdotas, sino con precisión quirúrgica. La voz de la princesa Ana no tembló. Con la misma firmeza con la que había sostenido el reinado de su madre desde las sombras, le recordó a Catherine una verdad fundamental. La colección de la reina Isabel II nunca fue sobre vanidad o decoración. Aquellos diamantes no estaban allí para brillar en las fotos de las revistas. Cada pieza cargaba un propósito, una responsabilidad aplastante y una expectativa silenciosa. Este broche, explicó Ana con el estuche aún cerrado en su mano, marcó los capítulos que definieron un reinado. Pertenece al futuro que esos capítulos debían sostener. Cuando Ana finalmente abrió el estuche de terciopelo azul, el broche atrapó la luz de la tarde que entraba por las ventanas del Palacio de Kensington. El zafiro profundo y los diamantes que lo rodeaban parecían inalterados por el tiempo, eternos. Catherine dio un paso adelante. No hubo vacilación en sus movimientos, ni tampoco esa falsa modestia que a veces se ve en la corte. Solo hubo humildad genuina. Ana sacó la joya y con manos expertas la prendió cuidadosamente en la solapa de Catherine, ajustándola ligeramente, tal como Isabel lo había hecho 1000 veces frente a su propio espejo. Ese gesto fue deliberado, casi religioso en su quietud. No fue solo un regalo, fue una investidura. El mensaje estaba completo. Y entonces la puerta se abrió. Aquí es donde la historia se vuelve verdaderamente extraordinaria, donde la realidad supera a cualquier guión de ficción. Camila y el rey Carlos entraron en la Oak Room momentos después de que el broche ya descansaba sobre el pecho de la princesa de Gales. Piensen en la cronología. Piensen en lo que eso significaba. Camila entró en una habitación donde la decisión ya había sido tomada, ejecutada y sellada. La transferencia se había completado. El futuro ya se había decidido sin ella. No fue consultada. No se le dio una advertencia previa ni una oportunidad para debatir. Llegó para enfrentarse a un fait accompli, un hecho consumado, la pesadilla de cualquier estratega político. No hubo tensión visible en sus rostros. Los Windsor son maestros en el arte de la máscara. La sonrisa de Camila se mantuvo compuesta. Sus modales fueron impecables y gentiles. Ella entendió lo que había sucedido sin necesidad de que nadie pronunciara una palabra. Al ver el zafiro brillando en la solapa de Catherine, comprendió que había perdido una batalla que ni siquiera sabía que ya había terminado. Carlos, levantando su taza de té en un pequeño gesto de aprobación, reconoció la continuidad que su hermana había protegido. Pero no se equivoquen. Esto fue una humillación envuelta en la más exquisita cortesía aristocrática. Camila había expresado un deseo. Ese deseo fue escuchado, considerado y rotundamente rechazado. Y el rechazo no llegó a través de una discusión acalorada, sino a través de una acción silenciosa que hacía imposible cualquier protesta. ¿Qué podía decir ella ahora? El broche ya estaba prendido. Ana simplemente había avanzado, moviendo las piezas del tablero con una frialdad magistral. Así es como opera el poder en los niveles más altos. No hay gritos, no hay portazos, solo acciones irreversibles que reconfiguran la realidad antes de que alguien pueda objetar. El momento pasó sin incomodidad superficial. La conversación giró hacia los recuerdos de los jubileos de Isabel. Hubo risas breves y educadas.
Se compartieron reflexiones, pero el significado subyacente permaneció flotando en el aire como el humo de una vela recién apagada. A Camila se le había negado el único símbolo que habría cimentado su lugar en la historia visual de la monarquía, y se le había negado a favor de la mujer que un día la reemplazará en importancia. Una vez que el momento en la Oak Room pasó y las visitas se retiraron, la vida dentro del palacio retomó su ritmo familiar. Sin embargo, bajo la superficie calmada, la noticia de lo ocurrido comenzó a moverse silenciosamente a través de Kensington. Nada se dijo abiertamente. En palacio nunca se hace. Pero nada necesitaba decirse. Aquellos que han pasado años leyendo el lenguaje tácito de la Casa Real entendieron que algo importante se había asentado en su lugar. En los pasillos de servicio y en las salas de plata, el personal intercambiaba miradas breves mientras cumplían con sus deberes. Un ama de llaves hizo una pausa mientras arreglaba una mesa, murmurando a un colega que la princesa Ana había hecho lo que siempre hacía: mantener la fe con la tradición. Un lacayo mayor, cuidadoso con sus palabras, comentó simplemente que el broche ahora descansaba donde pertenecía. No eran chismes alimentados por la curiosidad morbosa, sino reconocimientos moldeados por la familiaridad y el respeto al orden natural de las cosas. El palacio había visto muchas transiciones, y esta llevaba la marca inconfundible de la estabilidad. Más tarde esa noche, lejos de la formalidad de los espacios compartidos, William y Catherine tuvieron un momento a solas. Las luces de la guardería en el Palacio de Kensington arrojaban un brillo cálido y dorado, mientras los sonidos suaves de sus hijos dormidos, George, Charlotte y Louis, flotaban por el pasillo. Catherine tocó el broche una vez más, todavía acostumbrándose a su presencia física. Se sentía más pesado de lo que esperaba, no en gramos, sino en significado. William, observándola, le recordó suavemente que la elección de su tía no era solo un regalo. Se trataba del futuro que estaban construyendo para sus hijos. No es simplemente un honor, le dijo. Es una señal de confianza absoluta. Catherine asintió en silencio, comprendiendo que lo que ahora descansaba en su solapa cargaba expectativas que se desarrollarían a lo largo de décadas, no de días. Esa misma noche, la princesa Ana emprendió el viaje de regreso a Gatcombe Park. Mientras el palacio retrocedía en el espejo retrovisor y las luces de Londres daban paso a la oscuridad de la campiña inglesa, sus pensamientos se volvieron hacia adentro. En la soledad del coche, reflexionó sobre las conversaciones que alguna vez compartió con su madre sobre el propósito de las posesiones reales. Isabel había sido clara: estos objetos nunca se poseen en el sentido ordinario, se sostienen, se protegen y se pasan con cuidado al siguiente guardián. Ana se sintió segura de haber seguido esa guía al pie de la letra. No había triunfo en su expresión, ni sonrisa de satisfacción por haber vencido a Camila. Solo había una resolución tranquila: la paz del deber cumplido. Mientras tanto, en Clarence House, Camila recibió el final del día con compostura. No cuestionó el resultado ante su marido. No permitió que la decepción se mostrara en su rostro. Habiendo navegado años de escrutinio público y tormentas mediáticas, ella entendía mejor que nadie la distinción cruel entre el sentimiento personal y el significado institucional. El broche del jubileo había encontrado su lugar, y ella aceptó su destino sin protesta, sabiendo que en el gran teatro de la monarquía cada uno debe jugar el papel que la historia le asigna. Pero seamos brutalmente honestos sobre lo que realmente significó aquella aceptación en la Oak Room. Camila había pasado décadas luchando en las trincheras de la opinión pública. Había soportado el odio, la villanía de los tabloides y, lo más doloroso, la comparación constante e imposible con la sombra de Diana. Ladrillo a ladrillo, con una paciencia infinita, había reconstruido su reputación y se había ganado su lugar como reina consorte.
Y sin embargo, en un solo gesto silencioso, se le recordó una verdad fundamental, fría como el mármol. No importa cuánto trabajara, no importa cuán amable se volviera, no importa cuántos deberes reales cumpliera, ella nunca sería el futuro. Ese territorio pertenecía exclusivamente a Catherine. En los días siguientes, el palacio no emitió comunicados, no hubo explicaciones, pero dentro de la familia, los roles se habían realineado sutilmente. La posición de Catherine como la futura reina se reforzó sin espectáculos, y el papel de Ana como guardiana de la continuidad se afirmó una vez más. Camila, por su parte, continuó con sus deberes, demostrando que su aceptación era un acto de estabilidad, no de debilidad. La ausencia de conflicto fue, en sí misma, el mensaje. La monarquía avanzaba sin fracturas, guiada por el respeto a la jerarquía, no por la resistencia al cambio. El mundo tuvo que esperar hasta junio de 2023 para entender lo que había ocurrido en privado. El escenario fue una de las tradicionales fiestas de jardín del Palacio de Buckingham. Más de 8,000 invitados llenaban los céspedes, el aire estaba cargado con el aroma de las rosas y la hierba recién cortada. Entre la multitud, moviéndose con calma, apareció Catherine, princesa de Gales. Llevaba un traje de seda azul pálido, impecable, y allí, prendido discretamente en su solapa, el zafiro azul profundo del broche del jubileo atrapó la luz de la tarde. Para los expertos que lo reconocieron, el mensaje aterrizó al instante como un rayo. Desde la muerte de Isabel II, esa joya no se había visto en nadie más. Su colocación no era casualidad, era una declaración. Catherine lo llevaba con una naturalidad pasmosa, como si siempre hubiera sido parte de su historia. Las cámaras se demoraron en ella. Los comentaristas tomaron nota. El broche había entrado en una nueva fase de su vida, y todos entendieron lo que significaba. Pero la verdadera jugada maestra llegó días después, durante el Trooping the Colour en junio de 2023. Millones de personas observaban, tanto en el mall como en las pantallas de todo el mundo. La familia real se reunió en el balcón del Palacio de Buckingham, ese escenario sagrado tan profundamente ligado a los jubileos de Isabel II. Catherine se paró junto al príncipe William y sus hijos, la imagen viva de la continuidad. Contra su abrigo azul pálido, hecho a medida, el broche del jubileo centelleó una vez más. Para muchos, la conexión visual fue inevitable. Ese era el mismo balcón donde Isabel había usado el broche décadas atrás para marcar los hitos de su reinado. Ahora, descansaba sobre la mujer que un día ocupará el centro de esa escena. ¿Pueden imaginar lo que sintió Camila observando desde su posición en ese mismo balcón? Tener que ver el broche que ella misma había solicitado, brillando ahora en el pecho de Catherine en el evento más simbólico del año. La humillación no fue ruidosa, no fue un escándalo, fue precisa, calculada e inevitable. La reacción pública fue inmediata pero medida. El Daily Telegraph describió el broche como una señal de continuidad. The Times se centró en el peso histórico de las reliquias y la claridad de su colocación. En las redes sociales, las imágenes de Isabel usándolo en 1977 y 2002 se compartieron junto a las de Catherine, trazando una línea clara a través de las generaciones. Y aquí está lo verdaderamente notable. Nadie preguntó públicamente por qué Camila no lo llevaba. Nadie necesitó hacerlo. La respuesta era evidente por sí misma. Catherine representaba el mañana, Camila representaba el hoy. Y los símbolos reales no solo marcan el momento, marcan la trayectoria. El mensaje final se consolidó en el otoño de 2023, durante una cena de estado en el castillo de Windsor. Catherine llegó con un vestido de noche color esmeralda, y el broche del jubileo destacaba prominentemente en su hombro. La atmósfera era formal, llena de diplomáticos y dignatarios. Vogue y The Guardian alabaron la elección como una confirmación visual de la sucesión. Notablemente, no surgió ninguna narrativa de competencia. La reina Camila continuó sus deberes con la cabeza alta,
usando joyas asociadas durante mucho tiempo a su propio rol, como la tiara de rubíes birmanos, cada una en su carril, cada una con su destino. Así, sin una sola palabra de discordia, la princesa Ana había asegurado que el legado de su madre descansara exactamente donde debía, no en quien ostenta el título ahora, sino en quien cargará con el peso de la corona en el futuro. El contraste entre las dos mujeres fue nítido, aunque nunca llegó a ser confrontacional. En los meses siguientes, cada una portó los símbolos que correspondían a su posición, y el equilibrio se mantuvo. Pero para la princesa Ana, observar esas apariciones públicas fue la confirmación final de lo que ya había entendido en la soledad de la bóveda aquel invierno. El broche había encontrado su verdadero hogar. No hubo rechazo público, no hubo confusión en la prensa, solo reconocimiento. El pueblo entendió el mensaje porque se les mostró, no se les explicó. Pero detengámonos un momento para hablar con brutal honestidad sobre lo que Ana realmente logró aquí. Porque esto va mucho más allá de decidir quién se pone qué joya para una cena de gala. Sin necesidad de la aprobación explícita del rey Carlos y sin emitir un solo decreto, Ana redibujó simbólicamente las líneas de sucesión. Reforzó la posición de Catherine como el futuro innegable de la monarquía, sin disminuir el papel presente de Camila. Protegió el legado de su madre mientras moldeaba la imagen de la próxima generación. Y lo hizo todo tan silenciosamente, con tal eficiencia quirúrgica, que para cuando el mundo se dio cuenta de lo que había sucedido, la decisión ya estaba tallada en piedra. Piensen en el tipo de poder que se requiere para hacer eso. Ana no ocupa el trono. No es la siguiente en la línea de sucesión. No tiene la autoridad formal de un monarca reinante, pero tenía algo mucho más valioso en ese tablero de ajedrez. Tenía la confianza absoluta de su madre, el peso de la tradición en sus hombros y la autoridad moral que solo otorga una vida entera de servicio inquebrantable. Camila podía pedir, Carlos podía aprobar, pero Ana podía decidir, y su decisión fue final. Esta es la verdadera historia detrás del broche del jubileo. No se trata solo de quién lo usó, sino de quién controló su significado. Se trata de cómo el poder se mueve a través de los símbolos y de cómo el futuro se moldea no a través de proclamaciones a gritos, sino mediante gestos silenciosos e irreversibles. A medida que Catherine continúa usando el broche en eventos clave, su significado se expande. Ya no pertenece solo a la memoria del reinado de Isabel II. Se ha convertido en un puente sólido entre la celebración del pasado y la responsabilidad del futuro. Sin ceremonias ni comunicados de prensa, la sucesión se ha señalizado como continuidad. Y aquí es donde debemos entender la lección más dura. Ana no estableció esto por capricho. Estableció un precedente. Demostró que los símbolos importan más que los títulos, que la continuidad importa más que la cortesía, y que el futuro de la corona siempre tiene prioridad sobre la comodidad del presente. Cada vez que Catherine aparece con esa joya, Camila recibe un recordatorio silencioso de su lugar exacto en la línea de tiempo de la monarquía. Está presente, sí, es respetada, ciertamente, pero no es el futuro. Esa distinción es sutil, no se dice en voz alta, pero es absolutamente clara. Y en la jerarquía real, esa claridad lo es todo. Ana no humilló a Camila mediante la crueldad. Lo hizo mediante la claridad. Y en el mundo de la realeza, eso es mucho más devastador porque no hay forma de apelar contra la claridad. No se puede discutir con la tradición. No se puede revocar una decisión que se alinea perfectamente con siglos de historia. Camila preguntó. Ana respondió. Y la respuesta fue, Catherine. Ahora, la pregunta que todos debemos hacernos es, ¿qué señala realmente esta transferencia silenciosa? ¿Es simplemente un acto de honor a la tradición o es algo más? ¿Estamos ante una jugada de poder deliberada para poner a Camila en su sitio mientras se eleva a Catherine a nuevas alturas? La decisión de la princesa Ana representa a la guardiana protegiendo el legado de su madre, o revela algo más oscuro sobre la jerarquía familiar.
que no importa cuánto trabajes, si no has nacido en la línea directa, ¿siempre se te recordarán tus limitaciones? Y aquí está la interrogante más grande, la que debería quitarnos el sueño. ¿Qué otras decisiones silenciosas se están tomando ahora mismo detrás de los muros de palacio que reestructurarán el futuro de la monarquía antes de que nos demos cuenta? Piénsenlo. Si Ana pudo transferir una de las joyas más importantes de la corona sin la aprobación explícita de Carlos, ¿qué más puede controlar? ¿Qué otros símbolos están siendo reposicionados en la oscuridad? La monarquía británica ha sobrevivido 1000 años no por dramas ruidosos, sino exactamente por este tipo de maniobras calculadas. Poder que se mueve en silencio. Decisiones que parecen inevitables solo después de que ya han sido tomadas. La princesa Ana acaba de demostrar que es la gran maestra de este arte antiguo. Camila puede ser la reina consorte hoy, pero el broche del jubileo, y todo lo que representa, pertenece al mañana. Y el mañana tiene nombre: Catherine. Queremos escucharte. Esta historia no termina con nosotros, sigue contigo. ¿Crees que la princesa Ana tomó la decisión correcta o fue injusta con Camila? ¿Fue una humillación necesaria o estamos leyendo demasiado entre líneas en un simple cambio de joyero? Y lo más importante, ¿qué crees que pasará después? ¿Veremos más símbolos cambiando de manos silenciosamente? Déjanos tus pensamientos en los comentarios. Y si encontraste esta historia tan fascinante como nosotros, no olvides compartirla con cualquiera que ame el drama real. Suscríbete para no perderte el próximo capítulo de esta historia en desarrollo, porque algo nos dice que la batalla por los símbolos reales está lejos de terminar, está lejos de terminar, está lejos de terminar, está lejos.